En este nuevo tutorial vamos a abordar una de las partes del recorrido necesario para poner en marcha un plan de calidad. Ya comentamos en anteriores tutoriales que establecer el punto de partida es el primer paso y para ello es necesario realizar un diagnóstico organizacional. Para establecer una estrategia de calidad y su plan necesitamos tres puntos de referencia: el punto de inicio, es decir, de dónde partimos; la visión estratégica, a dónde queremos ir; y la hoja de ruta, el camino a recorrer desde el punto de partida al de llegada y lo que hay que hacer en ese camino. Pues bien, este punto de partida que debemos establecer en un primer momento debe ser lo más objetivo posible. Para determinar el punto inicial es fundamental hacer un correcto diagnóstico organizacional y aplicar sus técnicas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Según la definición de Harrison y Levison, se trata de un proceso de evaluación, es decir, de una cadena de acciones a realizar en un espacio de tiempo determinado dentro del flujo de trabajo del plan de calidad, donde se evalúa la situación actual de una organización y gracias a esa valoración analítica inicial se consigue empezar a ver cómo se pueden resolver los problemas de calidad que tengan que ver con la sostenibilidad de la organización. El diagnóstico organizacional es especialmente útil cuando se focaliza en abordar las siguientes preguntas claves para diseñarlo. ¿Cuál es el valor real que aporta la institución? Para ello es necesario que primero reflexione sobre cuál es el negocio real de la organización, es decir, qué es lo que hace, ya que perder el foco de su negocio real puede alterar la estrategia. Por ello, hay que identificar el valor del servicio que prestan, y este es aportado siempre por las personas a las que se le presta la asistencia, es decir, a los usuarios a los que se les da la asistencia. ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades de la organización para cumplir con su misión? Esta es una pregunta clave en el autodiagnóstico, por lo que hay que ser realista, exhaustivo y saber reconocer con qué fortalezas cuento para mejorarlas y mantenerlas, qué debilidades tengo para minimizarlas e incluso erradicarlas, qué oportunidades se pueden presentar para aprovecharlas y que no se nos escapen, y qué amenazas me pueden venir del exterior para controlarlas, minimizarlas y, si es posible, evitarlas. Un plan estratégico bien diseñado incluye mecanismos de mejora de la fortaleza, aprovechamiento al máximo de las oportunidades presentes e intenta eliminar en la medida de lo posible las debilidades o neutralizar las amenazas. Y por último, en cuanto a la visión estratégica, tenemos que preguntarnos qué logros quiere alcanzar la organización en el futuro. El valor de los hallazgos del diagnóstico va a ser especialmente útil si tenemos en cuenta a dónde queremos llegar. La visión de futuro es la que marca el camino a seguir, por lo que debe estar presente en el diagnóstico organizacional para darle intención. Responder a estas preguntas clave es lo que vamos a hacer en esta fase del plan de calidad. ¿Y sobre qué se va a hacer el diagnóstico? Para que este tipo de análisis sea exhaustivo, se necesita abarcar todo lo que ocurre en la organización. La estructura de la propia institución. ¿Qué cultura es la dominante? ¿Qué sistemas de trabajo están implicados? Relaciones laborales, turnos, horarios, cargas de trabajo, etc. ¿Qué mecanismos y sistemas de información institucional hay en la propia institución? ¿Con qué recursos se cuenta actualmente? ¿Con cuáles se podría contar y cuáles podrían perderse? ¿Qué estilos de liderazgo existen? Formales, como los clínicos o de prestigio, y no formales. ¿Qué experiencias hay en las personas que forman parte de la institución, el clima laboral, etcétera? Y todo eso debe entrar en el diagnóstico. Por ello, hay que encontrar una forma de poder obtener información de todas estas variables y elementos de la organización, pero sin dedicar más tiempo y recursos a este diagnóstico que al despliegue e implantación de la propia estrategia. Para ello, la forma más óptima de realizar el diagnóstico organizacional es tener en cuenta saber de dónde va a venir la información que alimenta el diagnóstico, cómo se va a recopilar, cuáles serán las fuentes de información o de datos, qué herramientas se van a utilizar para la obtención de los mismos, la frecuencia con la que se va a recolectar la información, etc. ¿Cómo se va a organizar la información? En este punto, es necesario considerar tres aspectos clave: el diseño de procedimientos para el procesamiento de la información, el almacenamiento apropiado de los datos y el ordenamiento de la información, de modo que sea fácil de consultar. Y por último, cómo se van a sacar las conclusiones, es decir, cómo se va a analizar e interpretar la información. Consiste en separar los elementos básicos de la información y examinarlos con el propósito de responder a las cuestiones planteadas al inicio de la investigación. Su finalidad es saber cómo se va a aprender de ese aprendizaje para poder marcar las estrategias y la hoja de ruta para alcanzar los objetivos estratégicos. Y en cuanto a las herramientas que podemos utilizar para la realización del diagnóstico, hay una distinción.
Las herramientas basadas en personas, las que tienen que ver con cuestionarios, entrevistas, observación, grupos de trabajo, grupos focales, paneles de expertos, etc. Es decir, todas aquellas que tienen que ver con la fuente de información, sean las personas, en concreto su experiencia o conocimientos. Y aquellas herramientas que están basadas puramente en datos, que tienen que ver ya con las analíticas de datos, los registros y exámenes de incidentes críticos, etc. Pero hay que tener claro que las herramientas son complementarias, no excluyentes. Lo ideal es utilizar más de una y que lo importante no es la herramienta, sino comprender el proceso estratégico que se está realizando.